Bueno, y en seguimiento a la decisión del presidente López Obrador de poner en pausa las relaciones específicamente con los embajadores de Canadá y de Estados Unidos en México, hoy hemos invitado al presidente de la Comunidad Americana en nuestro país, a Larry Rubin, a que nos diga qué opina sobre todo esto. ¿Cómo estás, Larry? Muy bien, Adela, qué muchísimas gusto gracias. tenerte aquí de nuevo. Al contrario. ¿Qué es esto de la pausa? ¿Cómo lo entiendes, esta pausa? ¿Un break? Bueno, sabes que primero, como tú bien decías hace unos momentos, pues nadie sabe exactamente qué quiere decir la pausa, ¿no? Ya especificó que es con los embajadores, ¿no? Entonces, evidentemente, esta relación México-Estados Unidos es tan grande y tan importante para México como lo es para Estados Unidos. Y compleja de sí. Claro, compleja muy compleja, de sí. ¿no? Y tiene sus vaivenes, sí, ¿no? sí, Como siempre. Entonces, la realidad es que el tema de la reforma al Poder Judicial, pues es de incumbencia, evidentemente, para todos los que invierten en México, ¿no? Y la gran mayoría de los que invierten son estadounidenses. Y por eso el embajador, pues tuvo a bien hacer los comentarios y creo que parte de lo que nosotros estamos buscando, nuestra convención binacional viene la próxima semana. ¿Sí? Y hemos invitado no nada más al embajador, sino también al señor presidente. Ya tuve llamadas con Palacio Nacional, esperemos que esté porque van a haber mil líderes de la comunidad y todas las veces que hemos invitado al presidente ha ido, entonces esperemos que esta también nos acompañe porque lo que queremos es lo mejor para México, eso es definitivo, ¿no? Ahora, ¿el embajador habla a título personal? Cuando expresó estas opiniones, ¿habló a título personal? Bueno, ¿verdad? Así lo comentó, pero lo que sí es muy cierto es que en Estados Unidos le han expresado al secretario Blinken y a otros líderes del Congreso la preocupación sobre esta reforma en particular. Y no que el sistema judicial no deba reformarse, yo creo que sí se debe reformar, hay mucha mejora que se tiene que hacer. En eso hay coincidencia, ¿verdad? ¿no? Exactamente, nada más es el cómo y cómo se va a seguir ese proceso que tú bien comentabas sobre la votación de los jueces, cómo debe de hacerse. En Estados Unidos se hace, pero no es lo mismo. En algunos de los estados, que no en todos, y no es lo mismo. Y no es lo mismo, porque se hace a locales, no se hace a federales ni Suprema Corte, pues tienen que pasar un proceso muy exhaustivo para asegurar que sea pues la persona idónea, que tenga una reputación intachable, trayectoria, que tenga la experiencia. Exacto, ¿no? O sea, si no, va a pasar como algunos gobernadores aquí donde tienes artistas y futbolistas, ¿no? Y pues no sé si son los mejores impartidores de justicia necesariamente. Entonces, pues yo creo que ese es el punto medular y no es el que no se lleve a cabo la reforma, sino que se escuchen otras voces. Nosotros también en esta convención binacional, aprovechando, citamos a Ricardo Monreal y a Adán Augusto López, ¿no? Que va a ser senador y diputados coordinadores de Morena, pues para que nos vengan a explicar lo que ellos tienen en mente y también podamos compartirles nuestro punto de vista. No quiere decir que lo hagan, pero creo que este sano discurso entre pues, los empresarios, los líderes de Estados Unidos en México es importante. No quiere decir que lo hagan, pero de pasar la reforma judicial como esta, tendrá repercusión, ya está teniendo, claro. ¿no? Claro, porque lo que hay que hacer en México, creo yo, es mandar señales de muchísima certidumbre, ¿no? Y lo que hace esta reforma es mete incertidumbre. Y nosotros que trabajamos en la relación para asegurar que vengan más capitales de Estados Unidos, nos la hace más difícil porque se cuestionan, bueno, si voy a tener un litigio, ¿será justo? ¿Será equitativo? ¿Será un tema político y partidario? ¿no? Y eso es lo que hay que evitar, ese discurso o esa defensa que hay que hacer con los inversionistas. Ahora, ¿lo ves todo a nivel de declaraciones, a nivel de personal, o esto puede repercutir en un desgaste en la relación México-Estados Unidos? Mira, creo que eso no llegará a ese punto. Para empezar, pues este sexenio está a punto de terminarse, ¿no? Y inicia el próximo en pocas semanas. Sí. La realidad es que le tocará a la próxima presidenta, ¿verdad? Pero ¿por qué desgastarlo ya cuando faltan unas semanas, no? Y sabes que, y entendiendo ¿Pero qué va a heredarle?
Claro, y entendiendo que es importante la reforma judicial, lo único creo que ha dicho Ken es escuchen nuestros comentarios y veamos cómo los podemos adaptar para hacer una mejor reforma, ¿no? Y eso es lo que los inversionistas pedimos, que la reforma sea la mejor que pueda tener México. Y es una oportunidad muy buena. Entonces creo que el presidente estaría reformando un sistema judicial que necesita reforma, pero es simplemente escuchar estos puntos de vista que se pueden incorporar fácilmente. Bueno, pero pareciera que no es el caso, que no va a ocurrir así. ¿Cuáles pudieran ser las repercusiones en todo caso? Pues mira, tienes a fin de cuentas el TEMEC es un instrumento que supersede las leyes, ¿no? Entonces pueden pasar todas las leyes que quieran, pero si va en contra del TEMEC, pues no firmado no por los 3 países, ¿verdad? Y por el presidente. Los presidentes, los congresos, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, evidentemente tiene un peso mayor que cualquier ley que pase en cualquier congreso, ¿no? Entonces, no queremos llegar a ese punto porque sería un desgaste financiero para todos los involucrados, etcétera, etcétera. Ya empezamos a ver algunas de las posibles consecuencias, Larry. Sí, es cierto, el tipo de cambio, ¿no? Y definitivamente lo que tenemos que hacer entrando a un nuevo sexenio es abrir oportunidades, ¿no? Y México está en una posición envidiable en el mundo para atraer más inversiones y por eso le hemos pedido al presidente que venga con nosotros. A fin de cuentas somos hermanos México y Estados Unidos, ¿no? Y vecinos, hermanos, ¿verdad? Socios. Exactamente, ¿no? Y platicamos tú y yo la otra vez, 38 millones de ascendentes mexicanos en Estados Unidos, que son ciudadanos americanos, el 12% de la población, pues es una influencia importante de México en Estados Unidos. Entonces, estas sinergias entre nuestros dos países va mucho más allá de los políticos del momento, ¿no? Sino más bien, pues son las poblaciones las que tenemos esa cercanía. En esta convención que van a tener ya en unos días, ¿invitaron a la presidenta electa también? Invitamos a la presidenta electa. ¿Confirmó su ella nos comentó que no ha estado haciendo programas públicos hasta que se convierta en la presidenta, pero sí también invitamos al presidente más con todos estos temas que ha habido, y en Palacio Nacional hasta el momento nos han dicho que es probable que sí asista el presidente, lo cual nos daría mucho gusto, lo recibiríamos con mucho cariño, porque a fin de cuentas el pueblo mexicano representado por él es muy importante para Estados Unidos. Ahora, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, había tenido una relación hasta amigable con el presidente López Obrador, ¿no? Sí, excelente relación, ¿no? Yo creo que se han llevado muy bien en todo el sexenio prácticamente, y bueno, la parte que le ha tocado a Ken Salazar, y Ken pues siempre me ha dicho, es nuestro presidente honorario, siempre me ha dicho pues lo bien que ha tenido ese diálogo con el presidente. Entonces pues creo que evidentemente pues ha sido difícil para él, ¿no? Porque no creo que se esperaba pues esta reacción, pero definitivamente pues Ken ha hecho una labor incansable por acercar los dos gobiernos, el del presidente Biden con el del presidente López Obrador, y hay mucho trabajo por hacer y hay mucho que se ha logrado también, ¿no? Entonces creo que, o esperemos que esta pausa, ¿no? Dure unos cuantos días nada más, porque inclusive me han preguntado a mí que si esto también afecta a los trabajos en la embajada, que las visas, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero empieza a generar, como tú decías, pareciera que es un poco personal el asunto, ¿no? Pero otra vez, yo no sé, un embajador, a pesar de que Ken Salazar haya dicho que hablaba a título personal, ¿cuánto puedes hablar a título personal? Representas un país, ¿no? Totalmente. Y un gobierno. Claro, y a fin de cuentas todo lo que diga, pues off the record, on the record, quiere decir algo, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Tú has hablado con Ken Salazar luego de haber externado su opinión personal sobre el tema? Sí he platicado con Ken, y definitivamente pues la línea es pues la preocupación de los inversionistas, que se le hemos expresado a él también, y se le han expresado al gobierno de Estados Unidos en Washington, ¿no? Esta preocupación de que la reforma puede ser que no sea como pudiera, pues la mejor reforma que pueda tener México, en pocas palabras, ¿no? Y al embajador Salazar le queda clarísimo. Yo creo que por eso se aventuró pues para hacer estos comentarios, porque definitivamente sí hay preocupación de que no sea la mejor reforma para el sistema judicial en México. Ahora, a ti, los empresarios, los inversionistas que tienen puesto buena parte de su lana en México, ¿qué te han dicho, Larry?
Pues definitivamente en estos últimos, en este último día ha habido mucha preocupación por el tema de la pausa, ¿no? Y exactamente qué quiere decir. ¿Qué quiere decir ¿verdad? la pausa? Es como si dos novios vamos a darnos un break, ¿no? Un respiro. ¿Qué tanto quiere decir el respiro, no? Y para ti puede ser una cosa y para mí otra, ¿no? Entonces, definitivamente, por eso para nosotros es importante tener este diálogo con el señor presidente en nuestra convención, un diálogo amigable, pero pues también mandarle la señal que los inversionistas en México queremos coadyuvar en que México sea un país todavía más grande y que atraiga más capitales de lo que ha traído hasta ahorita, que han sido muy buenos, y que esta relación comercial y que viene la revisión del TEMEC, pues se dé de una forma tersa y siga fluyendo el comercio entre nuestras dos naciones. Ahora vienen elecciones en Estados Unidos también. Claro, ¿no? Y eso también juega un papel muy importante, ¿no? Pero muy importante. Es cierto. ¿no? Y no sabemos exactamente si va a ser Kamala o va a ser Donald Trump, ¿no? Y tienen sus repercusiones cada quien. Y creo que pues también es ese momento en donde hay una indefinición. Pues claramente Joe Biden ya está dejando la presidencia, entonces no sé si esta pausa se hubiera dado ya teniendo a Donald Trump o teniendo a Kamala en el gobierno, ¿no? Pero definitivamente creo que... ¿Y cómo hubieran respondido? Claro, porque ahorita hay un ya no el ciclo embajador, sino, claro, ¿no? Claro, y ahorita es un ciclo electoral allá y están metidos en todo ese tema. O incluso Joe Biden en otro momento hubiera respondido de otra manera. Ahora, el presidente López Obrador está enojado con el Departamento de Estado de Estados Unidos también, claro. Y creo que siente a su forma de ver que pues estos comentarios no son, pues no van con... exacto, es una injerencia innecesaria, ¿no? Pero más que eso, yo creo que lo que se busca es poder externar cómo hacer esta reforma, pues una reforma pues muy completa, ¿no? Y que verdaderamente atienda a todas las preocupaciones, no nada más de los extranjeros, porque también los empresarios nacionales lo han expresado. Están preocupados, ¿no? Sí, lo expresaron mucho antes que Ken saliera con los comentarios. Entonces creo que el que se pueda escuchar a todas las voces y verdaderamente se busque cómo poder incorporarlo a la reforma, pues haría una reforma muy importante y muy buena para todos. Ahora, en Washington no vieron mal el pronunciamiento de Ken Salazar. En ningún momento hubo alguna crítica en lo absoluto, ¿no? Creo que iba muy en línea con los comentarios anteriores que había dicho el secretario Blinken. Definitivamente ha habido la preocupación desde Washington del sector empresarial y pues creo que es una oportunidad para atender no nada más a la inversión que viene a depositar tanta confianza a México y crear tantos empleos, sino también escuchar al empresariado mexicano que ha venido expresando esta preocupación sobre la reforma al sistema judicial y que es una oportunidad de oro para verdaderamente reformar un sistema que requería, pero que se requiera que se haga de una forma pues 100% transparente, digámoslo así, que no tenga injerencia ni partidista, ni política, eso sería lo ideal. Ahora, las cosas han cambiado mucho desde la última vez que hablamos sobre las elecciones en Estados Unidos, Larry. Era Trump frente a Biden, hoy es Trump frente a Kamala Harris. Fue la Convención Nacional Demócrata y muy exitosa. ¿Cómo ves? Pues mira, fíjate que tienes ahora dos, como dices, se cambió drásticamente, pero sí tienes, la clave aquí va a ser quién gana estos 6 estados. Bisagra, ¿no? Bisagra, ¿verdad? Y Arizona es uno de ellos. Entonces, Arizona, ¿por qué lo traigo a colación? Porque el tema central en Arizona, como en otros, va a ser migración. Sin duda. ¿no? Y pues ahí Kamala, que fue la encargada de migración como vicepresidenta, que se lo encargó el presidente Biden, pues no hubo resultados. Entonces, ese estado puede favorecer a Donald Trump. Ahora, las 3 preguntas básicas va a ser, aparte de migración, va a ser sin duda el tema económico, quién puede ser el mejor para el bolsillo de la familia estadounidense, ¿no? Y el segundo, dinero. El dinero, ¿verdad? Y el segundo, la crisis de fentanilo, ¿no? Entonces, el que pueda resolver esas 3 dudas al electorado que está decidiéndose si demócrata o republicano, creo que va a ser el que va a ganar y va a ser interesante porque hay que fijarnos en estos 5 estados para ver pues quién va a ganar, porque puede ser que gane Kamala el popular, ¿no? Sí, como ganó Hillary Clinton. Y perder el electoral. Elección. Ahora, las encuestas están muy parejas, ¿no? Muy parejas. Quizá un poco arriba en algunas de ellas Kamala Harris.
Pero otra vez puede estar, ¿no?, el voto popular a favor de ella y perder la elección. Y le pasó justo a Hillary, ¿te acuerdas? Sí, Todos decíamos, claro, va a ganar Hillary, claro, ¿verdad? Y claro. resultó que no pasó así, ¿no? Claro. Y mi pregunta va en este sentido. ¿Hay republicanos, porque por ahí se ha escuchado, que estarían por votar a favor de Kamala Harris? Pues mira, que les está convenciendo Kamala Harris. No lo dudaría, ¿no? Como también pasó con demócratas que votaron. Es más, Robert Kennedy, ¿no? Sí. Que era demócrata, después se hizo candidato independiente y se sumó a la campaña de Donald Trump, que fue pues algo inesperado. Y sucede en los dos lados, ¿no? Lo importante es que en estos estados, porque aquí la elección se define prácticamente en estos 6 estados, ¿no? Y si en estos 6 estados, ¿cuál es el sentir? Creo que es lo que más va a importar, si el sentir es que Kamala puede resolver estas 3 incógnitas o verdaderamente Donald Trump es el que mejor resuelve pues, lo que está preocupando al norteamericano, ¿no? Y ahí va a radicar quién va a poder ganar esta elección. Todavía faltan un par de meses, ¿no? Para ver qué puede pasar. Un par, ¿eh? Y ya, ¿verdad? Ya en noviembre sabremos quién va a ser el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos y también el Congreso, cómo se va. Y el Congreso. ¿Verdad? Esa va a ser una parte. Ahora, yo creo que todos los mexicanos nos preguntamos, pero ¿quién nos conviene más, no? ¿Con quién nos iría mejor a México? Son 2 personalidades distintas, 2 formas distintas, 2 estilos distintos, pero además, pues Trump ha radicalizado aún más su discurso, Lalo. Claro, no, y Donald Trump siempre ha sido bastante radical en el discurso. Y sin duda, pues te acuerdas que nos decía que el Telecán lo iba a terminar, que el peor tratado, y fue a firmar el TEMEC, que nos pareció maravilloso. Y ahí me preocupa un poco Kamala, porque Kamala fue una de 4 senadoras que votaron en contra del TEMEC. Entonces no sabemos cómo se siente sobre el Tratado de Libre Comercio, particularmente sobre el comercio entre nuestras 2 naciones, lo cual es vital, ¿no? Y eso no lo ha definido aún, que me encantaría escuchar de su campaña qué piensa sobre la relación con México. Donald Trump, pues sabemos cómo ha gobernado, podemos determinar más o menos cómo va a gobernar. Tuvo una buena relación. En relación a México. Claro, en relación con México, tuvo una buena relación con el presidente López Obrador. No dudo que la tendrá con la doctora Sheinbaum, que los 2 lados tienen que trabajar en mantener una buena relación, sin duda, ¿no? Trump dice que tuvo buena relación imponiéndose, ¿no? Pues al estilo Trump ¿verdad? ¿No? Siempre le gusta. Imponiéndose a López Obrador, hizo lo que yo quería, prácticamente. Y creo que ese es el estilo de Donald Trump con todos, ¿no? Siempre le gusta aparecer hasta arriba, ¿no? Y Putin no hubiera declarado la guerra a Ucrania. Exacto, entonces, y la realidad también es, en el 2025, pues, ¿quién le conviene a México que sea el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos? Porque la relación es muy, muy estrecha, ¿no? Y creo que también, aparte de todo esto, es pues un trabajo, aparte de la revisión que viene el 26, es un trabajo muy profundo sobre el narcotráfico, sobre migración indocumentada, que afecta también a México, porque llegan millones de migrantes a México. Entonces, estos temas pues van a ser parte de la agenda necesaria que va a tener que ver el nuevo canciller, ¿no? Juan Ramón de la Fuente, y sin duda pues también lo van a tener que pues el embajador, si sigue siendo el embajador Moctezuma o quien sea, pues va a tener que trabajar fuertemente con el próximo presidente. ¿Te preocupa lo que está pasando? Y esto, pues que yo no sé si fue una ocurrencia del presidente López Obrador o no, poner en pausa la relación, a pesar de que bien a bien no se entiende qué es. Incluso hoy dijo que solo es a nivel del embajador y los embajadores, ¿no? ¿Te preocupa? Mira, no me preocupa, pero creo que es muy importante el mandar señales muy claras sobre la relación, ¿no? Porque empieza a generar dudas con todos, ¿no? Como decíamos, hasta la persona que va a sacar la visa dice, bueno, ya la puedo sacar o ya estamos en pausa, o cómo funciona. ¿No? Van a cerrar la embajada. Van a cerrar, ya no están dando visas. Exacto, y verdaderamente es una duda que muchos me han hecho, ¿no? Entonces, esto es lo que genera, genera más incertidumbre. Yo creo que en cualquier relación lo que quieres generar es que haya mucha claridad, mucha certidumbre,
incertidumbre hacia dónde va, más entrando a la revisión del TEMEC, que es importante, muy importante para México. Pues la relación más importante que tiene México es Estados Unidos, ¿no? Mucho más allá que cualquier país centroamericano, sudamericano, el Caribe, pues es Estados Unidos, ¿no? Y puede gustarnos o no gustarnos, pero es la realidad. Y es lo que va a continuar siendo año tras año, década tras década. Ahora, ¿crees que puede escalar? No, yo creo que, mira, el presidente López Obrador le queda muy claro la importancia geopolítica que juega Estados Unidos y yo dudo que escale. La reforma al sistema judicial se va a saber qué va a pasar en los próximos días, ¿no? Yo creo que más allá del 2 de septiembre no va a seguir el tema de la reforma. Esperemos que para nuestra convención el 3 y el 4 a lo mejor hubiera una pausa en llevar a cabo la reforma. Ahora, para que Claudia Sheinbaum lo que dijo la presidenta electa fue no la pasen fast track, ¿no? A diferencia de la reforma electoral que sí dijo, ahora sí que yo voy a mandar otra cuando yo llegue. No dijo lo mismo de la reforma judicial, solo dijo no la pasen fast track. Pero parece que es algo que va a ocurrir. Claro. ¿La quieren votar ya? Y tuve oportunidad la semana pasada de hablar con Ricardo Monreal, pues precisamente para pedirle que nos acompañe, que dialoguemos, ¿no? Y en público, si a él le parece bien, si no en privado, lo que sea, pero creo que hay que tener un diálogo para externarle por qué pensamos que se puede mejorar la reforma y que se tomen en cuenta. Creo que eso es lo que más se pide, porque si se tomaran en cuenta, realmente tendríamos una reforma muy positiva para todos. Y además parece ilógico que no se quiera tomar en cuenta, ¿no? Claro. No la opinión de Ken Salazar, la opinión de tantos. Claro, y más que estos inversionistas vienen a apostar a México, ¿no? Y a lo mejor opinan porque pues tiene que ver con cuidar sus intereses en México y toda esta fuente de empleo que tiene beneficios en México. Exactamente, claro, la fuente, ¿no? Entonces, y de impuestos, porque pagan millones y miles de billones de pesos de impuestos, ¿no? Entonces, definitivamente, si tú tienes un interés particular, pues quieres externar tu opinión y que se tome en cuenta si el peso de tus decisiones son importantes. Y creo que ese peso en conjunto de todas estas empresas que representamos en la comunidad americana, pues es muy importante para México. Larry, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, a ver qué pasa en esta convención, que será ya en unos días, la próxima semana, a ver si va el presidente López Obrador. Pues lo que nosotros percibimos, ¿no? Es que pues esto ya es, ahora sí que como decimos en México, este arroz ya se coció, que van a tener la sobrerepresentación, que la reforma va a pasar, pase lo que pase, ¿no? Y a pesar de todo. ¿Qué sabes de la detención del Mayo Zambada en nuestro país? Fíjate que poco. Perdón, en tu país, en Estados Unidos. Y fíjate que poco, ¿no? Evidentemente ha mandado una señal el presidente Biden, pues muy importante con respecto a la lucha contra el narcotráfico. ¿No? Claro, y justo como decías, en elecciones, ¿no? Que también juega un papel importante. Y más porque pues es nada es casualidad. Nada es casualidad, ¿no? Y sin duda es uno de los peces más gordos, digamos, en el tema de narcotráfico. El tema de fentanilo preocupa cantidad a nivel local en cualquier distrito de Estados Unidos. Es el asesino número uno de personas de 18 a 45 años de edad. Entonces realmente afecta a todos los distritos que hoy están en elección, a todos los estados que también están en elección. Entonces tanto senadores, representantes, al presidente, ¿no? A los candidatos presidenciales les interesa porque es un tema en la mente de todos, ¿no? Y creo que pues evidentemente el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos, su tema central con México va a ser narcotráfico, inclusive más que el comercio, ¿no? Porque el comercio acaba cayendo al tercer o cuarto nivel, pero primero narcotráfico, la migración va a seguir siendo un tema muy importante y pues se tiene que llevar a cabo una serie de trabajos conjuntos entre México y Estados Unidos para poder minorizar el impacto que está teniendo el narcotráfico en Estados Unidos. Como decimos en México, también no está
El horno para bollos, ¿no? Hay una más fuerte, pero y desgastar la relación de esta manera, ¿no? Sí. No, y es una relación que a los dos países conviene, ¿no? O sea, no es nada más a Estados Unidos, ¿no? Es a México. Entonces, el trabajo que tendrá que hacer la próxima presidenta, la doctora Sheinbaum, pues es importante en fortalecer esa relación México-Estados Unidos y en mandar esas señales muy claras e inequívocas al Congreso, al próximo presidente de Estados Unidos. A mí me gustaría que la doctora viajara a Washington como lo hizo el primer ministro de Israel, que siempre lo hace Netanyahu, o el que esté en turno, va a visitar a los dos candidatos presidenciales, les dice por qué Israel es tan importante para Estados Unidos, y yo creo que sería lo mejor que hiciera también la presidenta de México electa, ir a conocer, saludar a los dos candidatos y presentarse, porque son los socios más importantes que tienen los dos países. Y con algunos de ellos dos va a tener que trabajar. Y el que no, pues va a ser la oposición, que de todas formas, ¿verdad?, va a estar en el Congreso. Claro, va a importar. Sí, definitivamente. Larry, como siempre, es un gusto verte y saludarte. Igualmente, Adela, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias.